Gracias a Dios por la vida y a cada una de las personas que en este momento se conectan con armonía y vida. Una iglesia virtual de la Alianza. Le damos gracias a Dios y también a cada uno de ustedes por estar en este tiempo. ¿Por qué necesitamos un encuentro con Dios en este año? Interesante pregunta que vamos a plantearnos en este día y que a través de la palabra de Dios vamos a tratar de resolver. ¿Por qué necesitamos un encuentro con Dios en este año? Indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. Te escuché desde las aguas. Tú me llamaste, calmaste el mar y pude ver el horizonte. Un nuevo día, conmigo estás. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual. Y Cristo, tú abriste mi corazón, me amaste sin condición. Mi Dios indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar. Tu amor eterno nunca me abandonará. Me has hecho libre, me das aliento. Ahora el cielo vive en mí. Es un sonido lleno de gracia. Mis manos alzo, te adoro a ti. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual. Y Cristo, tú abriste mi corazón, me amaste sin condición. Mi Dios indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar. Tu amor eterno nunca me abandonará. Indescriptibles, 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 Tu amor me salvó, solo gracia, solo Dios. A Jesús seguiré, donde vayas yo iré. Indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar. Tu amor eterno nunca me abandonará. Indescriptibles, 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 Un nuevo inicio nos ofreces. Los corazones a ti vuelven. Tu redención es persistente, constante amor, constante amor.
Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. La oscuridad hemos dejado y por tu luz hoy somos guiados. Tu esperanza encontramos, constante amor, constante amor. Me llevarás, llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás, cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, 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 no, yeah, tu amor, yeah. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar a la humanidad. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para. Tu amor no se rinde, 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 tu amor no se rinde. ¿Qué significa tener, qué necesitamos nosotros para tener un encuentro con Dios en este año? Más cuando estamos empezando un año, más cuando quizás hemos terminado otros años, quizás de muchas buenas experiencias, pero muy posible también de otras amargas experiencias. Eso nos hace pensar, eso nos hace meditar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos meditar o qué necesitamos tener en ese encuentro? Necesitamos un encuentro con Dios en este año. Y basado en esta pregunta, yo quiero que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué significa tener un encuentro con Dios? ¿Sabe usted qué significa tener un encuentro con Dios? Y muy posiblemente nosotros tuviésemos algunas apreciaciones de qué significa tener un encuentro con Dios, pero que queremos que reflexionemos en este sentido. Y cuando pensamos en esta pregunta, tenemos que ver que, aunque el Señor quizá normalmente quiere comunicarse con nosotros por medio, pues, vemos a través de la oración, también lo vemos a través de la Biblia, y como lo ponemos nosotros en nuestros términos, también en la intervención del Espíritu Santo. Y muy posiblemente a veces Dios viene a nosotros de manera dramática, como lo hizo con este personaje del profeta Isaías, allí en el libro de Isaías, el capítulo 6. Allí vemos que este profeta tuvo un encuentro con Dios. Y ese encuentro que tuvo el profeta Isaías con Dios fue un momento dramático de su vida, un momento
circunstancial que él está viviendo y que quizás necesitabas también ese encuentro con Dios. Y la palabra encuentro, cuando nosotros miramos lo que significa tener un encuentro con Dios, la palabra encuentro transmite la idea de una reunión inesperada. Y su responsabilidad, nuestra responsabilidad es poder afinar, poder mantener todos nuestros sentidos espirituales para ser receptivos a tener ese encuentro con Dios. Y luego, cuando Dios tenga algo que decirnos, su vida, mi vida estará lista, estará dispuesta, estará disponible para ese encuentro con Dios. Puesto que el Señor nunca cambia, Dios sigue tratando con la humanidad de maneras grandiosas. Dios quiere seguir teniendo ese encuentro con cada uno de nosotros. Así que tenemos que entender lo que significa ese encuentro con Dios. Y cuando nosotros nos encontramos verdaderamente con Jesús, debemos entender que no es de manera religiosa, porque quizás fui a misa o fui a una reunión cristiana o hay que reunión un domingo, porque quizás ya leí un libro de la palabra de Dios hoy, o quizás otras cosas que hacen parte de dogmas de vida cristiana que nosotros pensamos, no es de manera religiosa. Sí, pero sí es de manera relacional. Un encuentro con Dios es de manera relacional. Cosas trascendentales acontecen en nuestra vida cuando tenemos ese encuentro con Dios. Y cuando tenemos ese encuentro con Dios, pues anhelaremos siempre encontrarnos con Él. Cuando tú y yo verdaderamente tenemos ese genuino encuentro con Dios, donde estamos con Él, vamos a anhelar siempre estar con Él. Y cuando también pensamos en esta dirección, pues no vamos a estar mirando el pecado, no vamos a estar mirando las circunstancias, no vamos a estar mirando el pasado. Siempre estamos mirando hacia Jesús. Cuando tú y yo tenemos ese verdadero encuentro con Dios, siempre vamos a estar mirando hacia Jesús. Lo que Él desea, su voluntad, el querer obedecerle, el querer hacer su voluntad. También, cuando nosotros tenemos ese encuentro con Dios, no importa la tentación que nos accede. Nuestro pie no cede al pecado, nuestro pie no cede a la tentación, porque hemos tenido ese encuentro con Dios. ¿Qué más podemos experimentar? ¿Qué más podemos ver cuando verdaderamente tenemos ese encuentro con Dios? Que no importa el pecado, no importa las cosas malas que quizás tratan de hacernos caer, de hacernos tropezar, de hacernos estar lejos de Dios. No importa. Ese encuentro con Dios es tan especial que nos hace ir más allá. ¿Usted quiere tener un encuentro con Dios? Porque también para nosotros tener ese encuentro con Dios, siempre estaremos acercándonos a Jesús. Su actitud, mi actitud, su comportamiento, nuestra vida siempre estará en dirección de acercarnos a Jesús. Su vida, mi vida es transformada por el poder de la presencia de Jesús. Eso significa tener un encuentro con Dios. Que su vida, que nuestras vidas experimenten verdaderamente una transformación. Y que a través de ese encuentro con Dios sea la misma presencia de Dios, su Espíritu Santo, que se ha derramado en nuestra vida y por nosotros. Interesante pregunta que nos hemos planteado. Ahora yo invito a que nos planteemos la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante un encuentro con Dios? Ya vimos qué es un encuentro con Dios. Ahora yo quiero invitarle a que pensemos por qué es importante un encuentro con Dios. Y es allí cuando debemos entender que necesitamos meditar. Que cuando terminamos y empezamos un año como el que estamos empezando en este momento, quizás muchos piensan en nuevos proyectos, muchos piensan en compras, casas, estrenar, remodelar la casa, y qué bueno que pudieran pensar en todas estas cosas. Y son tantas las cosas en que pensamos que cuando ya estamos en este caminar de este nuevo año, se vuelve interesante. Pero es más interesante, es más importante por encima de los proyectos, por encima de todo lo que estemos pensando hacer, que no dejemos de lado a Dios. No dejemos de un lado a Dios. Muy posiblemente pensamos en tantas cosas que dejamos de pensar en que en este año nuevo también necesitamos un nuevo encuentro con Dios. ¿Qué tantas cosas hemos pensado? ¿Qué tantas cosas hemos planeado?
pero que dentro de todas esas cosas, tú y yo también pensemos en tener un nuevo encuentro con Dios. Pensamos que con nuestro buscar a Dios, con el encuentro con Dios que tuvimos el año pasado, quizás el año pasado, un hermoso tiempo de encontrarnos con Dios, y que eso ya nos basta, que ya con lo que hicimos el año pasado, de esa búsqueda de Dios, ya con eso nos basta. Creemos en ese falso sofisma, en ese falso pensamiento que ya buscamos tanto a Dios, ya oré tanto a Dios, ya leí tanto la Biblia, que con eso estamos equipados para soportar todo lo que vamos a vivir en este año. Cada día que pasa, escúchelo muy bien, cada día que pasa, cada año que pasa, cada instante necesitamos un encuentro con Dios. Una canción que me enseñaron desde pequeño dice: ayer ya pasó, te necesito hoy. Hoy tú y yo, este año tú y yo necesitamos ese nuevo encuentro con Dios. Eso es lo importante. No podemos correr el riesgo de que lleguen momentos en este año, o que llegue quizás un día, o así sea algo mínimo, un segundo, sea el que sea, nosotros podemos llegar a enfrentar circunstancias difíciles o momentos de secedad o quizá la misma muerte, y que estemos lejos de Dios, que no estemos preparados para enfrentarnos. Por eso es necesario, por eso es importante que todos los días tengamos ese encuentro con Dios. Así que seguimos en esta parte, seguimos en esta responder a esta gran inquietud. Y yo quiero que nos preguntemos, quiero invitarles que nos planteemos la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de un nuevo encuentro con Dios? ¿Será que la Biblia nos habla de eso? De la importancia de tener ese encuentro con Dios, y más aún en este año que estamos iniciando. ¿Qué nos dice la Biblia? Cuando tú y yo miramos la palabra de Dios, en el libro de Isaías, en el capítulo 6, vemos la historia de un profeta. Cuando quizás usted y yo escuchamos hablar del profeta Isaías, decimos, bueno, es un gran personaje en la Biblia, tantas veces los hemos escuchado acerca de esto. Y vemos que este personaje, un hombre de Dios, que a pesar de su condición de ser profeta, que a pesar de su posición también de ser profeta, se enfrentó a su necesidad. Se enfrentó a ese momento de poder entender que necesitaba un encuentro con Dios. El libro de Isaías, el capítulo 6, el versículo 5 al 9, entonces dice la palabra de Dios. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Este gran hombre de Dios, este gran profeta, al enfrentarse, al ese encuentro con Dios. Y si un hombre que es renombrado en la Biblia, y quizás hoy hablamos de él, necesitó de ese encuentro con Dios, pues cuanto más nosotros necesitamos de un encuentro con Dios. Si un hombre de Dios necesitó de un encuentro con Dios, tú y yo hoy necesitamos en este año de ese encuentro con Dios. Y algo importante que debemos entender es que para poder tener ese nuevo encuentro con Dios, necesitamos escuchar la voz de Dios. Y esto acontece cuando tú y yo nos disponemos, preparamos el ambiente, intencionalmente vamos a la presencia de Dios, buscamos a Dios con todo nuestro corazón, buscamos a Dios con todo nuestro ser, y entendemos esa necesidad de Dios y le buscamos a Él. Eso nos dice la Biblia. Y quizás hoy, quizás tú y yo pensamos que porque buscamos el año pasado de Dios, que quizás porque somos hombres y mujeres de oración, quizás porque no fallamos a ninguna actividad de la iglesia, ya con eso basta. Aquí encontramos en la Biblia
La misma palabra de Dios nos dice que Isaías, este gran hombre de Dios, necesitó de ese encuentro con Dios. Así que hoy tú y yo también necesitamos de ese encuentro con Dios. Recuerda, somos armonía y vida. Somos una familia. Somos un apoyo. Le invitamos a que nos escriba a través de este chat de transmisión, que nos escriba a través de nuestras plataformas digitales. Déjanos saber que tú estás ahí para apoyarte. Queremos apoyarte. Queremos ser ese instrumento de parte de Dios para que podamos crecer, para que tú puedas crecer y nosotros podamos ser ese instrumento en la mano de Dios. Así que le invitamos a seguir allí conectado y a que tú y yo a través de este tiempo crezcamos. Así que seguimos en este tiempo y vamos a seguir con las preguntas y responder a esta gran pregunta que hoy tú y yo nos hemos planteado. ¿Por qué necesitamos un encuentro con Dios? Así que le invito a que se pregunte, además de qué nos dice la Biblia, además qué significa ese encuentro con Dios, qué consecuencias tenemos al tener un encuentro con Dios. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios, algo debe acontecer. Cuando tú y yo tenemos un encuentro genuino con Dios, algo debe pasar en nuestra vida. Ese encuentro con Dios no puede pasar desapercibido. Aunque el Señor quizás quiere hablar cada día con nosotros en comunión constantes y que a veces tiene algo importante que transmitir, y Él entrará, irrumpirá en nuestra vida, tocará la puerta de nuestro corazón y tú y yo tenemos que permitir que Él pueda entrar y de esa manera tener esa experiencia con Dios. Cuando vemos la vida de Isaías, la experiencia de Isaías muestra lo que puede esperarse, lo que puede acontecer cuando se tiene ese encuentro con Dios. Allí en el libro de Isaías, lo dije hace un momento, del capítulo 6, versículo 1 al 9, nos hace esa descripción. Y una de las consecuencias que tenemos cuando nos encontramos con Dios es que hay una abrumadora conciencia de su presencia. Pero donde quiera que Él se presente, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Donde quiera que Él esté, cada vez que tú y yo nos encontremos genuinamente y verdaderamente con Dios, sentiremos una abrumadora sensación de su presencia. Que Él está allí abrazándonos, que Él está allí con nosotros para levantarnos, para ayudarnos. El mismo libro de Isaías, el capítulo 6, el versículo 1 nos dice, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. A pesar de que la experiencia nuestra probablemente no será tan dramática, en cualquier momento que Dios quiera llamar nuestra atención, Él hará evidente su presencia. Y tú y yo no podemos ser insensibles. Tú y yo no podemos negar que Dios está en esa intencionalidad, en ese querer encontrarnos con nosotros. Así que esa abrumadora conciencia de su presencia es resultado de ese encuentro con Dios. ¿Qué otra cosa podemos experimentar a través de ese encuentro con Dios? Que además tendremos una conciencia de su santidad. Que no estamos ante cualquier persona, que no estamos ante cualquier Dios. Cuando nosotros vemos la historia de Isaías, el Señor se le apareció a él. Estaba acompañado, dice la palabra, de seres angelicales que cubrían su rostro, dice el texto, con tal reverencia por su absoluta pureza y perfección. Dios en su esencia es puro, es perfecto. El mismo versículo 3, el capítulo 6 de Isaías dice, santo, santo, Jehová de los ejércitos. Lo declara, aquí dice santo, santo. Y esta atisbo, esta impresión en el dominio espiritual abrumó a Isaías con una conciencia de la gloria, con una conciencia de la misma santidad de Dios. Con demasiada frecuencia, quizás tú y yo, como hijos de Dios, como personas, como individuos, intentamos bajarlo a nuestro nivel. Pero un encuentro con Dios abre nuestros ojos. Un encuentro con Dios nos hace sensible para reconocer esa superioridad de Dios. Por eso es importante que entendamos que debemos purificar nuestra vida delante de Dios. Por eso no es vivir una vida religiosa, es vivir una vida para Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios, eso es lo que estas preguntas nos llevan a pensar.
Dios busca que nosotros seamos santos para Él. El libro de 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 7 dice, pues no nos ha llamado a inmundicia, sino a santidad. Dios te ha llamado a ti y a mí a la santidad. No a creernos unos santurrones, porque quizás podríamos pensar que tenemos que ser santurrones, mostrar una vida de santidad aquí, una vida de santidad allá. No se trata de mostrar una vida de santidad, se trata de vivir una vida de santidad para Él. Eso es tener conciencia de la santidad de Dios. Cuando tu vida y mi vida no es transformada por en esa presencia de Dios, en ese encuentro con Dios, entonces no tendremos conciencia de la santidad. Pero cuando genuinamente vamos al encuentro con Dios, ese encuentro con Dios nos hace tener esa conciencia de lo que es Dios en su esencia. Segundo libro de Corintios, el capítulo 7, el versículo 1 dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos. Aquí el texto de Pablo dice, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo y espíritu. Y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. Esa abrumadora conciencia de la santidad de Dios nos hace que nosotros busquemos esa santidad, que nos purifiquemos permanentemente. Otra consecuencia de ese encuentro con Dios es una sensación de nuestra indignidad. Uno de los resultados de tener un encuentro con Dios es una conciencia inmediata de nuestra condición pecaminosa. El mismo Isaías decía, ay de mí, que soy muerto, soy hombre de labios inmundos. En la presencia de Dios se magnifica el contraste entre la santidad de Dios y nuestro pecado. No para condenarnos, sino para ayudarnos a ver lo malo que hay en nosotros desde la perspectiva de Dios, para que Él pueda acercarse a nosotros y nosotros podamos acercarnos a Él, confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Y a la medida que crecemos en esa fe, Dios se revela a nosotros. Y cada día más nuestras conductas, nuestras actitudes se van a ajustar a la identidad de Cristo. ¿Qué más tenemos como consecuencia de ese encuentro con Dios? La conciencia de los misericordiosos perdón de Dios. Por la impureza que tenía Isaías, hubiera podido morir en ese instante. Pero la misericordia de Dios le hizo estar delante de él. El libro, el versículo 6 nos dice, el versículo 6 de capítulo 55 de Isaías nos dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamad en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Dios nos hace ver su misericordia. Y ese encuentro con Dios nos hace que tengamos el llamamiento a la acción. Aquí dice el texto, el versículo 8, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías termina diciendo, heme aquí, envíame a mí. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, estamos dispuestos a obedecer a Dios. ¿Cómo responder? Para ir terminando. Aunque los contextos del libro de Isaías son muy diferentes, las situaciones del mundo no han cambiado. Los encuentros con Dios siguen siendo inesperados, impredecibles, pero tú y yo debemos de cultivar nuestra relación con Dios y acercarnos a Él para tener ese encuentro con Dios. Y si nosotros anhelamos tener un encuentro con Dios, debemos comenzar hoy a cultivar nuestra relación de intimidad con Dios. De esa manera tenemos que responder, dispuestos, abierto nuestra vida, nuestro corazón, para que Él pueda llegar a nuestra vida y pueda hacer su obra. Dediquemos tiempo cada día. Es la manera de responder, dedicar tiempo cada día a leer un texto de la palabra de Dios y a orarle a Él. Y de esa manera vamos a ejercitar, vamos a disponer nuestros oídos, nuestra vida, para cuando Dios quiera hablar nuestra vida. Luego, cuando cuando Él venga y cuando cada uno de nosotros nos acerquemos a Él, con esa dirección bien clara podamos responder el viaje. Así que para ir cerrando este tiempo, le quiero invitar a que reflexionemos. ¿Qué podemos reflexionar nosotros de este tiempo? Este tiempo es para que todos los días entendamos la necesidad de tener un encuentro con Dios. Tú y yo debemos entender que necesitamos un encuentro con Dios, que necesitamos estar con Dios. Y que todos los días necesitamos tener esa relación de intimidad con Dios para que Él se acerque con nosotros. Muchas gracias. Recuerde, somos Armonía y Vida. Estamos aquí para apoyarte. Estamos aquí para ayudarte a crecer en la vida espiritual. Déjanos un mensaje allí a través de nuestro chat. Déjanos un mensaje a través de nuestras plataformas. Recuerde, Dios quiere tener un encuentro con nosotros. Y recuerde también, somos Armonía y Vida para que podamos crecer juntos.
Dios les bendiga grandemente.